Muy bien, muy importante porque el problema de este trastorno, desde el punto de vista psicopatológico, al igual que la bulimia, y la bulimia que vemos en trastorno alimenticio, es que muchas veces es un trastorno oculto, las personas no se dan cuenta. Incluso los profesionales de salud, en este caso la de primer enfoque, tiene que ver con los médicos, no se dan cuenta. Yo he tenido en mi experiencia de 21 años la atención de estos casos cuando lo hemos podido identificar y les puedo decir que cuando hablamos de Mauchausen por poder, ¿sí? Es una persona que se debería cuidar a otro, generalmente es la madre, la abuela, alguien que tiene que cuidar a otro y más que cuidarlo, aunque tuviese la imagen de cuidador, lo que hace es generar comportamientos que mantienen a la persona necesitada de atención médica, es decir, la enferma o la va trastornando desde el punto de vista médico o desde el punto de vista psicológico y esto va a generar unas consecuencias para la persona que es cuidadora, es decir, la persona que hace el Mauchausen por poder. Cuando hablamos de Mauchausen por poder, bueno, eso es un cuento de un varón alemán, pero lo que hablamos es eso, es alguien, por eso se llama por poder. Yo enfermo a otra persona, yo voy trastornando a otra persona y lo peor aún, hay una especie de manipulación porque te hago ver que lo hago porque te necesito, porque te quiero, porque te quiero cuidar, porque te quiero resguardar, pero en el fondo lo que hago es más bien dañarte. Y aquí aconteció un evento muy doloroso donde la chica, en este caso la hija, tomó más bien unas conductas de ataque hacia la madre por sentir todo o darse cuenta de todo el sufrimiento que le generó. Muchas veces eso termina de esa manera, cuando la persona que fue cuidada discrimina, se da cuenta generalmente con los años de que mi mamá no era la persona que se hacía ver, hablo de madre porque es lo más frecuente en madre, ¿sí? No era lo que me hacía ver, no era que me cuidaba, no es que yo estaba enferma y por eso necesitaba darme siempre este medicamento, lo que en el fondo era su problema mental, porque ciertamente quien hace Mauchausen por poder es alguien que tiene un trastorno mental, ¿sí? Que va enfermando a otra persona. El problema es esto, que se oculta detrás de esa imagen de buena cuidadora. Ok, bueno, esto es una manera como de resumirles toda la dinámica que sucedía en esta casa de esta familia. Bueno, en este caso quien padecía este síndrome o este trastorno es Didi Blanchard, la madre de Gypsy Rose, que hacía todo lo posible para que su hija se mantuviera en la casa enferma y necesitándola, ¿no? Pero claro, ahora viendo desde el punto de vista de la víctima en este caso, que es Ujú. Gypsy Rose, una niña que ha sido criada en estas condiciones, privada de las libertades o de las etapas normales del desarrollo que puede tener cualquier niño, es totalmente predecible o explicable que pueda tomar unas decisiones tan drásticas como la de tomar y asesinar a su madre, ¿no? Sí, el darnos cuenta de todo el sufrimiento que en el fondo me generaste, ocultándome de que lo estabas haciendo aparentemente por mi bien, esto puede despertar la violencia en esta persona y por lo menos fue lo que hizo esta chica con su mamá. Muy importante la advertencia, porque a veces la gente dice, bueno, pero los médicos no se dieron cuenta. ¿Cuál es el problema que existe con estos casos? Sí, la persona llega con su familiar, en este caso puede ser con su hija, a las salas de emergencia o a las consultas médicas por una sintomatología en particular, por Ujú, ejemplo, una diarrea. ujú. El médico se guía por lo que dice la persona porque por lo general tiende a ser muy genuina o aparenta ser muy genuina en el malestar que siente por su hija. Esos fueron los casos que yo he atendido. Las madres llegan, bueno, mira, no, estoy muy preocupada, me siento muy mal por lo que está pasando y claro, y el médico hace la actuación médica necesaria. Lo que pasa es que la madre sigue viniendo, no doctor, sigue con la síntoma, sigue con el síntoma. Cuando el médico empieza a sospechar porque dice, bueno, pero yo hice todo el abordaje terapéutico científico necesario porque la chica sigue enferma. Cuando la madre, y hablo de la madre porque lo más frecuente también puede pasar con otros miembros de la familia, cuando se da cuenta que eso es así, porque a veces la pareja también, muy importante, a veces la pareja, ¿sí? Llega y se desaparece. Yo tuve un caso en particular que había visitado 18 especialistas y en un momento que me puse a estudiar, bueno, pero porque este sí es un médico de renombre, este también lo conozco, ¿qué pasa en este caso? Cuando le dimos la solución a la señora de que, mire, su hija no necesita esto, mi hija no necesita esto, la señora se fue. Y ahí Claro. cuando empezamos a sospechar, esta señora tiene Mauchausen por poder. Y cuando pudimos darnos cuenta, porque tiene que hacerse un abordaje en todos los especialistas, porque ¿cuál es el problema? Que a veces por la cotidianidad de un hospital o de un centro de atención de salud no hay
esa comunicación, por ejemplo, en el Vargas, comunicarnos con el Pérez Carreño comunicarse con el universitario, a veces cuesta. Entonces, claro, estas personas están visitando de especialistas en especialistas, engañando a los médicos, engañando a los especialistas, al psicólogo, al psiquiatra, ¿sí? Creyendo que uno está haciendo el mejor abordaje y resulta que ellos están ocultando. Y una de las recomendaciones que se da es sospechar cuando existen estas cosas, tratar de conectarnos con el otro centro hospitalario y hablar con el especialista que atendió a esa persona en ese espacio. Lo que pasa es que en primer abordaje uno no se da cuenta, sino cuando uno empieza a hacer un estudio a través del tiempo, es que nos dice, ya va, pero esta señora siempre lo llevó para acá, lo llevó para acá, y como siempre llega a salas de emergencia, muy desesperada, no da chance al médico o al especialista en salud de sentarnos a analizar, sino a apagar el fuego que nos está llegando a la sala de emergencia, cuando posiblemente este síntoma fue instigado por una acción deliberada basada en su patología por parte de la cuidadora o el cuidador. Bueno, aquí en este caso era impresionante cómo ella desaparecía la historia médica diciendo que se había perdido en Katrina, ¿sabes? El huracán. Y además que fue increíble, una de las partes que a mí más me impactó, repito, esto no es spoiler de la serie, porque esto es un caso de la vida real, fue cuando ella tenía una caries, pues por comer chucherías en la noche escondida, tenía su caries, y la madre opta por quitarle todos los dientes. O sea, esa fue una de las escenas para mí más fuertes. Por supuesto, la niña coge una depresión, pasa por un mal momento porque le acaban de sacar todos y cada uno de los dientes, y yo creo que eso fue una de la parte de la historia, igual que rapar su cabeza, ¿no? Rapaba la cabeza. Y ahora, Gilberto, pregunto, ¿qué tan alto es el grado de influencia que tiene la cuidadora o su madre en este caso sobre la víctima? Porque ella llegó a creer, Gypsy Rose, llegó a creer que era cierto que ella tenía cáncer por la cantidad de pastillas que le daba su madre. O sea, ¿qué pasa también con esa dependencia, no? Porque se vuelven personas dependientes de su cuidador. Más que dependencia, es la visión social que existe de lo que es la figura que debería cuidarte. Valeria, tú eres mamá. Claro. ¿Sí? Tú vas a hacer todo lo posible, el ideal, y porque también tienes una estabilidad emocional, psicológica, ¿no? De resguardar a tu hijo. Claro. Y si tú llegas y le das un medicamento, ¿cuántas veces nuestras mamás no nos dieron un remedio que sabía feo, pero es porque necesitas mejorarte? Claro. El problema es que como son estas figuras importantes que teóricamente, socialmente, psicológicamente deberían resguardarte, y es la que estás viendo desde los primeros días de nacida, y es la persona que te va enseñando, tú confías en esa persona. Por eso es que generalmente estas personas se dan cuenta, las víctimas, es cuando ya tienen un nivel de discernimiento, a veces no lo logran identificar. Pero quienes lo identifican, sí, ya generalmente son personas de más de 20 años, que empiezan a sospechar 30 años, y los casos que yo he atendido son personas de más de 30 años, ¿sí? Que empiezan a decir, ya, pero yo me siento bien porque me tengo que tomar ese medicamento. Y empiezan a cuestionar la pseudomedida terapéutica que hace el cuidador o la cuidadora. Mientras estás chiquito, no, porque todo lo que diga mamá o papá es lo que es el deber ser, o lo que haga la abuela es el deber ser, el abuelo. Claro. Pero jamás te vas a imaginar que te van a engañar de esa manera. Claro. Totalmente, porque en nuestro inconsciente colectivo, o sea, en nuestra mente social, uno nunca va a creer que mamá o Nos va a papá, dañar. abuela, nos va a dañar. Y ese es el gran problema que tenemos en estos momentos posmodernos, que a veces quienes están más dañando a los niños, a los adolescentes, son estas figuras. Claro. Y Gilberto, para terminar, y como reflexión, Gypsy Rose cuando entra a la cárcel dice que el mejor recuerdo que tiene toda su vida es cuando llega a prisión porque es libre. Puede tener amigos, libre de hacer lo que quiera dentro del ambiente de una prisión. Y ahora, después de 8 años y de haber vivido estos abusos durante toda su vida, Gypsy sale a un mundo real donde, bueno, cada paso que das puede ser documentado por redes sociales, donde ya tiene unas comunidades de 8 millones, 10 millones respectivamente, y sale siendo una celebridad dentro de este trauma. ¿Cuáles son los riesgos de una persona como Gypsy Rose que ahora es que va a empezar a vivir como realmente ha debido vivir y lo hace bajo esta luz pública, ¿no? Hay que tener cuidado y bueno, generalmente en estos casos ya tiene que estar bajo supervisión psicológica constante, ¿sí? Porque tenemos que darle un respaldo, un resguardo psicológico a alguien que tuvo quien le dio ese respaldo psicológico, ese acompañamiento psicológico, pero no era sana desde el punto de vista psicológico. Entonces, tener ahora este boom de la fama, del poder, hay que tener mucho cuidado. Recordemos lo que pasó hace algunos años con Susan Boyle, que ganó un premio Nobel y que era una persona que tenía una condición del neurodesarrollo y tuvo tanto estrés por la fama que tuvo que salir y hasta el sol de hoy creo que no está por ahí presente, ¿no? Muy poco Sí, es sale. cierto.
porque tuvo un impacto social. Hay que tener cuidado porque muchas veces la fama trae que pierdes tu identidad y de alguna forma tú tienes que tener una fortaleza psicológica para poder afrontar esta situación. Esta es una muchacha que estuvo acostumbrada a que mamá le decía todo lo que debía hacer. Claro. Vas a hacer esto, vas a hacer esto. Ahora no tienes a mamá, que va a haber una ambivalencia en donde quien supuestamente me cuidaba, pero ahora no está. ¿Cómo ella puede dirigir su vida a esta edad? Por eso es importante el acompañamiento psicológico para garantizar que esta chica tenga una estabilidad emocional, porque muchas veces en estos casos la gente llega al suicidio porque no sabe qué hacer, ¿sí? En toda esta ambivalencia psicológica que se genera, ¿no? Por eso es muy importante que la gente alertemos de estas condiciones psicopatológicas, porque hacen mucho daño a nuestra sociedad, y el problema es que están escondidos. La gente no se da cuenta de esto. Así es. Bueno, Gilberto Aldana nos acompañó hoy, especialista, psicólogo, especialista en familias, para hablar sobre el escalofriante caso de Gypsy Rose Blanchard. De verdad te agradecemos mucho, Gilberto, por ponernos en estos términos, bueno, y poder explicar desde este punto de vista psicológico lo que vivió esta niña y, bueno, ahora lo que le toca vivir en esta nueva etapa de su vida. Gracias, Jorge, por la invitación. Valeria, un fuerte abrazo para ustedes y, bueno, muchos saludos a quienes nos están escuchando. Gracias a ti, Gilberto. Qué interesante, ¿verdad? Verlo desde el punto de vista psicológico. Y es verdad, o sea, jamás te esperas que tu cuidador, que tu madre, pues, te vaya a hacer algo de este estilo. Por eso también una respuesta, bueno, yo quisiera decir desproporcional, pero creo que fue proporcional al caso, a 20 años detrás de Mauthausen por poderes. Nosotros vamos con publicidad y regresamos a Seriados. Exacto, en Seriados. El entretenimiento forma parte de nuestro. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Son más de 107 estilos en un mismo circuito. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo. La Guaira 105.5. Onda 90.3 en Acarigua. Circuito Onda. Onda 88.1 en Puerto Ordaz. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.3 en Mérida. Onda 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Circuito Onda, la superestación. Así somos, así somos. En Seriados.